A lo largo de este video se realizará la comparación general de las características técnicas de cada uno de los siguientes resistores entre sí: resistor de película de carbón, resistor bobinado, resistor de película de metal, resistor de película gruesa y resistor de carbón prensado. A continuación, se mostrarán los parámetros a partir de los cuales pueden producirse variaciones en el valor resistivo de las resistencias antes descriptas. Los parámetros que se analizarán se muestran en los siguientes ítems: temperatura, voltaje, frecuencia. Además, se evaluarán las ventajas y desventajas de cada una de ellas, como también su tolerancia y sus aplicaciones específicas. Variación respecto a la temperatura. La resistencia bobinada presenta una gran estabilidad térmica si se compara con el resto de los resistores. Esto significa que su valor óhmico será prácticamente constante ante variaciones de la temperatura. Como contraparte, el resto de los resistores presenta un coeficiente de temperatura negativo de mayor o menor magnitud, dependiendo del tipo de resistencia en particular, lo que significa un aumento en el valor resistivo a medida que aumenta la temperatura. Variación respecto a la tensión. Las resistencias de carbón en general son robustas frente a impulsos, toleran grandes potenciales y poseen altos coeficientes de tensión. Por otro lado, la resistencia de película de metal posee un bajo coeficiente y la resistencia bobinada coeficiente nulo. Estas últimas toleran tensiones medias. Variación respecto a la frecuencia. En este caso, las resistencias más confiables son las de película de metal, junto a las de película de carbón. Las de carbón prensado varían para frecuencias altas, al igual que las de película gruesa, siendo estas más sensibles, y aún más sensibles las resistencias bobinadas. La resistencia de carbón prensado, al igual que la resistencia de película gruesa, tiene una menor disipación de potencia a partir de los 70 grados centígrados. La resistencia de película de carbón disminuye su potencia nominal entre 70 y 80 grados centígrados dependiendo del valor de resistencia, al igual que la resistencia de película de metal, que varía su disipación de energía entre 70 y 125 grados centígrados. A diferencia de las anteriores, la resistencia bobinada trabaja a bajos niveles de temperatura, empezando a variar su disipación de potencia a partir de los 40 grados centígrados. Tolerancia. Las resistencias bobinadas son las que menor tolerancia suelen presentar, llegando a valores inferiores al 0,005%. Detrás de estas se ubican las resistencias de película de metal, cuya tolerancia puede ser de hasta 0,01% en resistores de aplicaciones especiales y entre un 0,5 y 5% para resistores de aplicaciones generales. En cuanto al resto de los tipos de resistores, su tolerancia es relativamente elevada, cuyos valores van desde el 5 hasta el 10%, a excepción de la resistencia de película gruesa, que logra valores desde 0,5 a 5%. Ventajas. Como es de esperarse, cada resistor posee su ventaja respecto al resto. Comenzando por el aspecto económico, las resistencias más baratas son las de película gruesa y película de metal. Sin embargo, las que mejor respuesta poseen ante pulsos de energía son los resistores de carbón prensado, bobinados y película de metal. Estas dos últimas, además, poseen una gran precisión al igual que las resistencias de película de carbón. En cuanto a las tensiones elevadas, es conveniente emplear resistencias de película de carbón o de película gruesa, dado su buen comportamiento en dicha situación. Por último, las altas temperaturas son soportadas de mejor manera por las resistencias de película de carbón y carbón prensado. Desventajas. Un problema muy común en las resistencias de carbón prensado y película de metal es la absorción de humedad, que provoca fluctuaciones en el valor resistivo del dispositivo. Además, en cuanto a esfuerzos mecánicos, las más propensas a vibraciones y golpes son las resistencias de película de carbón y película de metal. Una gran desventaja de las resistencias bobinadas y de película de metal es un comportamiento inductivo para altas frecuencias. La baja estabilidad es un aspecto pobre en las resistencias de película gruesa y carbón prensado.
Por último, las resistencias de película de carbón y de carbón prensado poseen una muy baja precisión. Aplicaciones. Como consecuencia de las características propias de cada resistor, las aplicaciones de los mismos son muy variadas. En sistemas de telecomunicaciones es muy común encontrar resistencias de película gruesa, película de metal y bobinadas. Si a las anteriores se le suma la resistencia de película de carbón, se conforma un conjunto de resistores frecuentemente utilizados en equipamiento médico, como rayos X. En cuanto a protecciones de circuitos, es común encontrarse con resistores capaces de resistir impulsos de energía, como lo son las resistencias de carbón prensado y bobinadas. Finalmente, para la construcción de fuentes de tensión, se suele utilizar resistencias de película de carbón, película gruesa y carbón prensado.